Que espero que esta vez tenga mayor cuidado y no sea el micrófono. ¿Me escuchan, por favor? Ok, bendito sea el Señor, porque el Señor es maravilloso, es el Señor. Y efectivamente, sin Él no podríamos hacer nosotros nada de nada. He querido titular a esta prédica, no hay desperdicios con Dios. Y antes Daniel tocó un tema muy especial cuando en la introducción él hablaba del alfarero. Y dice que el alfarero hacía aquella pieza y se rompía y volvía a tomar nuevamente el barro para hacer algo maravilloso. Y ese es el Dios que tenemos nosotros, amados hermanos, con la vida de cada uno de nosotros. Permítame contarle la historia de una mujer. La vez pasada también conté de otra mujer, y las mujeres son vigorosas y son maravillosas. Ella se llama Annie Carmichael. Ustedes me dirán, ¿quién es Annie Carmichael? Bueno, era una misionera que trabajaba al sur de la India, mujer de temple. Si ella nunca hubiera experimentado, mire usted, tanto sufrimiento en el ministerio de sufrimiento, su nombre probablemente no sería tan bien conocido hoy en día. ¿Qué cosa? Que si no hubiera pasado tanto sufrimiento, su nombre no sería conocido hoy en día. ¿Por qué digo esto? Ella pasó 56 años en el campo misionero y nunca regresó a casa en Inglaterra para reportarse a las iglesias. Sabemos que los misioneros siempre van a diferentes partes y vuelven para dar reporte. Pero esta mujer no regresó. ¿Cuántos años habían pasado? 56 años. Un accidente le causó gran daño en su pierna y la dejó encamada los últimos 20 años. Mire usted, 20 años de su vida en cama, de los 56 de misión. Fue durante estos años en cama que ella escribió muchos de sus 40 libros. No estaba ociosa, estaba trabajando. Dios usó su experiencia de sufrimiento para traer ánimo a millones de personas que podían leer la obra esta. ¿Se dan cuenta? No hay desperdicio para Dios, aun cuando estás postrado en la cama. Mire usted, fue este entendimiento de la habilidad de Dios para cumplir su promesa escrita en Romanos 8:28, que permitió que la señorita Carmichael escribiera: un amo sabio, escuche bien, un amo sabio nunca desperdicia el tiempo de su siervo. Dios trabajando ¿en qué? En su siervo. No importa las circunstancias que recibamos, Dios no va a desperdiciar una experiencia si permanecemos obedientes a Él. Por más enfermo que esté, Dios está trabajando en la vida como lo hizo con esta misionera. ¿Por qué digo esto, hermanos? Las pruebas, las dificultades, el sufrimiento, a muchos de nosotros nos hace reaccionar de diversas maneras. ¿Se ha puesto a pensar cómo reacciona? Algunas personas se enojan con Dios. ¿Será una de esas usted? Por permitir que las pruebas estén en ella, mientras que otros se regocijan en él, como esta señorita Carmichael. Pues saben qué hacer, lo que es mejor para ellos. Entendemos entonces que con Dios no hay desperdicios. 56 años postrada en una cama, ¿valió la pena para que ella después saque estos libros que a millones animó? Sí, vale la pena. Entendemos entonces esto, hermanos, con Dios no hay desperdicio, por más postrado que tú puedas estar. Una de las reacciones más comunes es tratar de comprender el porqué de este asunto. Señor, ¿por qué me pasan a mí estas cosas? ¿Por qué? Yo le pregunto, PowerPoint,
¿De qué manera debemos reaccionar cuando no entendemos el por qué? ¿Hay alguna manera para reaccionar? Cuando no comprenda lo que ha sucedido, recuerde estas verdades, hermano. Primero, humillarse ante Dios. ¿Y sabe por qué Dios es bueno? Y en el versículo 6 dice bien claro, cuando escribe Pedro, dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Humíllate bajo esa mano poderosa. Y da la razón, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo necesario. No es nuestro tiempo, es el tiempo ¿de quién? De Dios. Hermanos, Dios conoce el pasado, el presente y el futuro. Pero nosotros somos limitados. Y eso es lo que nos dificulta. Tanto en nuestra actitud correcta o en lo que enfrentemos. Simple y llanamente porque somos limitados. Pero la palabra de Dios, ¿qué nos dice cuando estemos en pruebas? Como acá estaban estas personas, los expatriados, también en una situación triste. Dice la palabra, humíllate. Humillarse no quiere decir yo no puedo. Pero sí significa yo no puedo, pero Dios sí puede. Pueden hacer tantas cosas en mi vida, sí. Pero debo también de reconocer que soy incapaz. Pero mi Dios es poderoso. Yo soy incapaz, pero Dios lo puede. En Cristo soy más que triunfador. En Él sí puedo. Tal vez pueda decir, yo no sé, ni entiendo, pero Dios es sabio y tiene control para todo esto. Eso es lo que significa humillarse. Dejar la vida en control de Dios. Que Él haga lo que tiene que hacer y no yo tratar de hacer. Porque si no le vamos a cambiar la palabra. No es humillación, es soberbia. Y ya vemos que Dios mira al soberbio de lejos y muy lejos. El Señor, por otro lado, sabemos en su carácter, Él es justo, Él es amoroso, Él es misericordioso y bondadoso y permite a los que aman todo lo que les suceda para bien. ¿No dice eso Romanos 8:28? Que todas las cosas son permitidas en Él para que sucedan y para que demuestre quiénes son los verdaderos hijos de Dios. El verdadero hijo de Dios en medio de las pruebas, hermano, reacciona pero dándole gloria y honra a Él. Porque tiene control de su vida. En Lamentaciones también 3, 22 y 23 enfrentamos pruebas. Y nos dice bien claro ahí en Lamentaciones. Y podemos ver en ese rubro de Lamentaciones, no lo vamos a leer, les dejo para que lo vean ustedes. La bondad, el amor y la comprensión de Dios nunca se agotarán. Y ese es el Dios que servimos y seguimos nosotros. Pues sus misericordias son, dice, cada mañana. Son todos los días la misericordia de Dios. A cada instante, en todo momento. Y Él es fiel para siempre. Tenemos ese Dios bondadoso, que cuando pasamos por situaciones difíciles, Él está con nosotros. Y qué hermoso que Pedro nos exhorta, hermano, vuelvo a repetir en ese versículo 6, a ser humilde ante la poderosa mano de Dios, ante Él que puede todo. Y yo no puedo en esas situaciones difíciles, para que Él nos exalte en ese tiempo de Él. Nos dice que debemos depositar primeramente qué cosa en Él, nuestra ansiedad. Muchas veces nosotros vivimos ansiosos. Y Él quiere que depositemos la ansiedad en Él. Y también nos manda a resistir al diablo. Y mantenemos firmes en la fe. Pues nuestro sufrimiento no se compara con la vida eterna. ¿No dice que nos mantengamos firmes? Porque el diablo está atacando. Está como león rugiente, viendo quién es el más débil. Pero acá Pedro nos dice que debemos de permanecer firmes. ¿Sabe una cosa, amado hermano? Cuando este hombre que está escribiendo esta epístola, primera de Pedro, empezó a seguir a Jesús,
creyó él que Cristo conduciría a Israel a la victoria sobre el imperio romano. ¿Y fue así? ¿Vino Jesús como un rey humano a sacar a un rey y sentarse en el trono? No, él no entendía. Dice que Cristo vino como un siervo humilde. Demostró en ese ministerio que no tenía ni una cama donde reposar la cabeza. Vino sobre un pollino, no vino cabalgando sobre un caballo de estos. Por eso cuando el Señor fue a la cruz, créanme ustedes, el sueño de grandeza de Pedro se destrozó todito. ¿Cómo vas a venir tú, Señor, a morir? Que no te acontezca esto. No le dice, apártate de mí, Satanás. No entendía que Cristo tenía que venir a morir en una cruz y todo su sueño de líder se le rompía en ese momento. Pero qué bueno es el Señor, ¿ah? Como dice el título. El Señor de esas cosas que realmente que son desperdicio, está haciendo un siervo como lo está haciendo con Pedro. Y lo puede hacer contigo. Sin embargo, la resurrección de Jesús le mostró que su vida tendría un propósito más importante de lo que hubiera él concebido en ese tiempo. ¿Cuándo es que Pedro cambia de actitud? ¿Cuándo él es otro? Cuando comienza a sentir que el ir a la cruz y morir en esa cruz, sí valía la pena para darte vida a ti y para darnos vida a todos nosotros. Él, con la resurrección, recién comienza a darle efecto a esa verdad. Hermanos, había un reino eterno para construir. Y Dios obró poderosamente a través de este discípulo en el avance de las buenas obras. Tenemos esta epístola. Era el trabajo de Dios que Pedro sufriera en un instante, porque dice que cuando él negó 3 veces, salió afuera y lloró solo. Pero ¿qué hizo el Señor? No levantó ese pedazo de barro para darle forma y usarlo para su gloria. Ese eres tú. Tú, cuando nos dejamos estar en las manos de ese Dios eterno. Por eso digo, lo mismo sucede hoy en día, en cualquiera de los casos de nosotros. Tal vez no entienda por qué el Señor haya permitido que sus sueños fracasasen. Pedro. Pero aceptó humildemente su voluntad, sabiendo que el plan de Dios para él y para ti es mejor de lo que tú te imaginas, hermanos. Cuando usted acepta el plan de Dios en su vida, aun cuando no entienda, es mejor. Muchas veces nosotros le pedimos a Dios algo, ya Señor, dámelo y dámelo y dámelo y dame. Quiero esto. Pero Él nos dice, espera mi tiempo y espera mi plan, que mi plan es precioso, mi plan es perfecto, mi plan es eterno. ¿Cree usted en ese Dios que hace eso en su vida? Segundo, ya cura este pasaje, nada es imposible para Dios. Sin embargo, yo le digo, hermano, ¿cómo respondemos cada vez que sufrimos? ¿Cómo respondemos cada vez que tenemos decepción? ¿Cómo respondemos cada vez que tenemos dolor? ¿Cómo respondemos cuando las fuerzas humanas nos flaquean? Cuando las cosas no salen como usted quiere. ¿Acaso vemos las pruebas como un método que Dios usa para llamarnos la atención? ¿Estamos viendo eso como un método que Dios usa? Sin embargo, yo le digo una cosita, amados hermanos. El doctor Charles Stanley, doy gloria a Dios por este varón, él dice, la paciencia de Dios, y habla de la paciencia de Dios acerca de las situaciones de la vida. Entre otras cosas, él dice, la reacción lenta del Señor ante el pecado muchas veces desconcierta a los creyentes. Dios es lento. ¿Por qué no castiga de inmediato a quienes violan sus principios? La breve respuesta se encuentra en 2 de Pedro 3:9, cuando dice que Él es lento para la ira. Por nuestra condición humana o con nuestra condición humana, queremos que las personas sufran por sus malas acciones.
tenemos un caso, Jonás. Dice que Jonás huyó de su deber de predicar en Nínive, porque temía que si esos habitantes se arrepintiesen, Dios, ese Dios de misericordia, no destruiría la ciudad. ¿Recuerdan? Y eso fue precisamente lo que sucedió. En vez de él de alegrarse por el triunfo del Señor, el profeta, este varón de Dios, se quejó por haber tratado a los ninivistas con paciencia y con amor y haber tenido vida. Esa es la bondad de Dios. Jonás estaba enojado con Dios y a pesar de que él mismo había experimentado su misericordia. Hermanos, hay peores formas de disciplina que Dios usó. Y en esta vez, ¿qué es lo que usó con él? Que fue tragado por un pez y vomitado por el mismo pez. ¿Para qué? Para que se haga sus planes. ¿Cierto? Ahora, los creyentes debemos ser agradecidos de que el Señor, a diferencia de los seres humanos, es lento para la ira. Nosotros reaccionamos con furia, con rigor, que se haga de una vez. Pero Dios dice que es lento para la ira. Cuando somos rebeldes y testarudos, Él espera pacientemente que reconozcamos nuestra falta. La disciplina que Dios usa entonces es dolorosa. Si no reconoces tu falta y si no eres humilde y si no te humillas ante esa mano poderosa de Dios. Y tanto que el que la recibe como quien la aplica, sufren. ¿Cree usted que Dios no sufre cuando le pone disciplina? Usted sufre también. Por eso que Pedro nos dice que debemos de humillarnos ante la poderosa mano de Dios. Porque si no, nosotros vamos a recibir a veces algo que no nos gusta, su disciplina. Hermanos, debe ser nuestro primer pensamiento cuando la prueba viene a nuestras vidas, el Señor primero. Buscarlo a Él. Hacer lo que dice el salmista, levanto los ojos a los montes, ¿de dónde viene mi salvación? Mi salvación viene de ti, Señor, que hiciste los cielos y la tierra y me hiciste a mí. En ocasiones Dios tiene que usar el sufrimiento para que podamos poner nuestra mirada en Él. Pues a veces nos olvidamos del lugar que debe ocupar Dios en nuestras vidas. Somos ingratos. Viene la época de, por ejemplo, ahora verano. Es tanta nuestra ingratitud que gozamos de los beneficios que Él nos da en verano, pero nos olvidamos de Él, de que tenemos un día especial al menos para orar, para alimentarnos de su palabra. Y nos olvidamos muchas veces que ese Dios es lento con su ira. Sin embargo, cuando enfrentamos algún accidente, cuando enfrentamos una pérdida de empleo, problemas familiares, enseguida, ¿a quién recorremos? ¿O a quién vamos? ¿Vamos a Dios? ¿Será que el Señor ha usado esa dificultad para que aprendamos a depender de Él? Cuando pasan estas situaciones en nuestra vida, seguro. Claro que sí. La voluntad del Señor es que siempre dependamos de Él. Esa es la voluntad de Dios. Y el versículo 7, Pedro nos está diciendo bien claro. Nos dice primeramente, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él tiene cuidado de nosotros. Deja tus ansiedades, tus preocupaciones, esas cosas que te fastidian, déjalos en Él. Pero ¿cómo lo puedo dejar yo en Él? Busca un tiempo íntimo, conversa con Él. Venimos hace 2 semanas de este retiro, donde hablamos de la oración. Y en ese tiempo hemos aprendido nosotros a dejar y echar nuestras ansiedades sobre Él. ¿Cómo? Cuando busco esos tiempos íntimos para poder hablar con Dios. Hermano, una y otra vez en las Escrituras, nosotros somos ordenados a echar a esas ansiedades y a no temer. Qué hermoso que nosotros tenemos ese Dios al cual podemos llamarlo siempre y en todo momento. Pero Él nos dice, deja tu ansiedad y no temas, porque yo estoy contigo. Lo tenemos en Josué 1, los versículos del 6 al 7 y hacia adelante.
Muchas veces le dice que no tema, que las ansiedades la deje en Él, que Él está a su lado. Porque el Señor, hermanos, puede encargarse de cualquier problema o dificultad que podamos enfrentar nosotros en la vida. Él se encarga. Y Él se ha comprometido a ayudarnos de tal manera que lo obedezcamos. ¿Qué quiere Él de nosotros? Obediencia. ¿Sí? Sin importar que sea lo que nos afecte o nos preocupe. Deja tu ansiedad, pero búscalo a Él. Sé obediente. Porque Dios quiere que le traigamos a Él nuestras ansiedades. Y acá Pedro nos está diciendo, echa toda esa ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti cuando vengan esos tiempos. Qué hermoso es este versículo 8 cuando Pedro nos dice eso. Y ante la ansiedad que pueda tener, lo primero que debe venir a mi vida, debo ser sobrio. No nervioso, sobrio. Y dice ahí, velad. La razón, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Sí? Nunca debemos olvidar que estamos en una guerra espiritual, hermano. Esto significa eso. Que nosotros todos los días vivimos una guerra espiritual contra un enemigo que siempre busca nuestros puntos débiles. Donde atacar y donde nosotros debemos tener mucho cuidado. Yo no sé cuáles son sus puntos débiles, pero Satanás, el diablo, sí sabe cuáles son nuestros puntos débiles. Nunca debemos olvidar que estamos en una guerra espiritual, hermano. Vuelvo a repetir, nunca olvide eso. Sin importar cuán bien parezca marchar las cosas en nuestra vida, créame usted. Debemos mantener nuestro corazón y nuestra mente donde enfocados en Cristo. Y esto se dijo a través de la oración, desde que amanezca hasta que usted se acueste. Enfoque su mirada en Cristo, viviendo en obediencia, viviendo sus mandatos y fieles a sus propósitos, como lo dice Efesios 6 del 10 al 17. ¿Ya? Ahí es donde vamos a ver, hermano, que nosotros nos vamos a fortalecer y vamos a poder tomar hasta la armadura para poder defendernos del día malo. Porque el día malo se presenta todos los días. No es un día específico marcado en el calendario con rojo, no, en cualquier momento. Y como tenemos un enemigo que desea destruirnos, nuevamente hablo de él, debemos considerar que nuestras dificultades provienen entonces ¿de quién? Del diablo. Él es el que quiere hacer ese trabajo. Pero sin embargo, punto 3, podemos ver que Dios prueba nuestra fe. ¿Cree usted eso? Que Dios prueba nuestra fe cuando tenemos días malos, días difíciles. ¿Por qué? El propósito que el Señor tiene con las pruebas no es observar lo que haremos al respecto, pues conoce de antemano la reacción que tenemos nosotros. Él conoce cómo vas a reaccionar. Su propósito es entonces fortalecernos, fortalecer nuestra fe por medio de esa dificultad. ¿Cuándo fortaleces tu fe? Cuando viene la dificultad. ¡Ah, qué bonito es! Todas las cosas me salen bien. Tengo un buen trabajo, tengo buena salud, el día está maravilloso. Me voy a divertir. Hermano, ¿usted cree en Dios? ¿Cómo no voy a creer en Dios? Que vengan sus pruebas. Que vengan tiempos de dificultad para ver si usted sigue siendo fiel y sigue fortaleciéndose. Dios desea, hermano, que comprendamos que cada dificultad, recuerde eso, que cada dificultad que usted pasa, cada problema que usted pasa, es una oportunidad para crecer espiritualmente y aumentar nuestra fe. Así que cuando pase por dificultades, por problemas, piense un ratito que Dios le está dando ese tiempo. ¿Para qué? Para que se fortalezca en Él y para que su fe crezca. ¿Y sabe cuándo es que crece la fe? Es exactamente con los músculos. ¿Cuándo es que Hugo tiene buenos músculos? ¿Cuando está ahí tirado en la cama todo el tiempo? No, cuando él se levanta temprano y va al gimnasio. Y todo el tiempo dale que te dale para que esos músculos físicos se pongan bien. Entonces así también debe ser nosotros.
Vamos a fortalecer esos músculos espirituales a medida que todo el tiempo estemos fortaleciéndonos en el Señor, en su palabra. Es por eso que Pedro nos dice en el versículo 10, mire usted, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. ¿Qué pasa? Después que hayáis padecido un poco de tiempo, ¿qué va a hacer Él? Dice, nos perfecciona, nos afirma, nos fortalece y nos establece. Eso es lo que hace Dios, hermano, cuando nuestros músculos espirituales en medio de esa prueba comienza a ejercitarse. Ese Dios eterno, ese Dios de misericordia, ese Dios el que cantábamos antes en el tiempo de alabanza y adoración, hace eso con usted, te perfecciona, te afirma, te fortalece y te establece en medio de circunstancias negativas. Aunque tengamos algunos sufrimientos, vuelvo a hablar, que puede parecernos interminables, si nosotros entendemos que Dios tiene un propósito para nuestra vida, vamos a afirmarnos, vamos a fortalecernos, vamos a establecernos y seremos capaces de reconocer la actividad de Dios en nuestra vida, el propósito de Dios en medio de esas pruebas. Y no lo que hace el enemigo, sino lo que hace Dios. En medio de esa prueba, hermano, Dios te fortalece. Dios te da ese poder que solamente puede venir de Él. ¿Qué quiere decir esto? Recuerda, los momentos sombríos duran solo el tiempo necesario para que Dios lleve a cabo su propósito, y es en Él y a través de nosotros. Hay un dicho tal vez que dice que la luz se ve, ¿dónde? Al final del túnel. Entonces esa luz que vemos al final del túnel cuando pasamos por pruebas, por situaciones difíciles, es Cristo. En Él solamente. Entonces cuando vienen problemas a nuestra vida, tenemos derecho de preguntar al Señor que ha venido alguna prueba a nuestra vida. ¿Por qué, Señor, me pasa a mí esto? Nuestro enfoque debe estar puesto entonces en la manera en la que Dios debe y desea que nosotros respondamos. Porque nosotros lo primero que vemos es el problema. Pero cuando vienen esas situaciones, ¿a quién debo de voltear? A Él. Claro que Dios me ha dado la libertad de preguntarle. Pero también Él ha permitido que vengan actitudes a mi vida, cosas difíciles. Tenemos con muchos hombres en la Biblia que Dios les ha respondido. Pero sin embargo, hermanos, Dios no tiene ninguna obligación de responder a nuestra pregunta. Señor, ¿por qué? Si Él quiere te responde, y si no, Él no te responde. Y de acuerdo a los principios bíblicos, ¿por qué? Dice su palabra de Dios, sus caminos y sus pensamientos son más altos que los nuestros, y no siempre los comparte con sus hijos. Mis pensamientos no son tus pensamientos, nos dice la palabra de Dios, ni mis caminos son tus caminos. Así que mantente con la mirada frente a Él. Pero sí nos da la oportunidad de usar el sufrimiento para nuestro crecimiento espiritual, vuelvo a repetir. Es nuestra entonces la respuesta. Ante la prueba, a la que determina si nos beneficiamos de esa situación o si sufrimos de esa misma. Cuando vengan esas pruebas a tu vida, responde. Si es de acuerdo a la voluntad de Dios, vas a salir bendecido. Pero si respondes con esas interrogaciones, ¿por qué a mí? Abstente a las consecuencias. Mis pensamientos no son tus pensamientos, dice Jehová de los ejércitos. En ocasiones el Señor contesta nuestra pregunta, sí. Decimos esto cuando Pablo le pidió, recuerda, que le removiera aquel aguijón que tenía en el cuerpo. El Señor, ¿qué le dijo? Mi querido Pablo, bástate con mi gracia. Le dijo que ese sufrimiento tenía un propósito para servir. Cuando le dice, bástate con mi gracia, le dijo, no, Pablito, hay un propósito con ese sufrimiento. ¿Ya? Y
Yo no quiero que tú mismo te exaltes. Quiero que ese propósito sea para la gloria de mi nombre. Y ese es el propósito, hermano, ante ese aguijón que también tenemos nosotros. Es para no exaltarnos, sino para darle gloria a Él. Y esto lo podemos ver en 2 Corintios 12, del 7 al 9. Pero al escuchar esa respuesta, Pablo, ¿cómo reaccionó? Dice que se regocijó, pues confiaba en Dios y reconoció que le protegía de su orgullo. Dios le protegía de ese orgullo, mientras le enseñaba a depender de la poderosa mano de Él. Bástate de mi gracia. ¿Por qué? En ti se fortalece mi poder. Gracias, Señor. En medio de las pruebas puedo fortalecer mi espíritu. Puedo tener una actitud diferente. Quiero concluir, hermano, ¿cómo debemos responder ante el sufrimiento cuando no entendemos la razón del por qué? ¿Cómo? Primero, humillarnos ante Dios. Versículo 6. Puede que no comprendamos su plan, sí, pero el Señor conoce cada detalle de nuestra vida y tiene un plan específico para nosotros. Y acá Pedro nos dice, humillaos ante la mano del Señor, ante la poderosa mano del Señor. No sé cómo es eso, Señor, pero Él en medio está en control y tiene ese plan, ese propósito. Segundo, recordar que nada es imposible para Dios. ¿Por qué? Porque Dios está siempre con nosotros. Aunque no podemos sentir su presencia, nunca nos dejará ni nos abandonará. Eso lo puede ver usted en Hebreos 13:5. Y tercero, Dios prueba nuestra fe. Él tiene un propósito con todo lo que permita que ocurra en nuestra vida. Tenemos casos, tenemos con Abraham, tenemos con Pedro, tenemos con Pablo. El mismo Señor Jesucristo pasó por pruebas. Usted ahora que esté pasando, amado hermano, lo que sucede en nuestra vida no es un accidente, sino es parte del plan específico de Dios. Cuando le pase una situación, no piense que le pasó porque tenía que pasarle. Dios en acción por algo. Tomé una mala decisión sin consultar a Él. Las pruebas no vienen solas. Muchas veces son permitidas por Dios, pero nosotros debemos de aprender a depender de Él y que nuestra fe esté centrada en Él. En medio de la dificultad debemos ser agradecidos con Dios todo el tiempo. Esta pequeña porción de 1 de Pedro nos enseña eso, amados hermanos. Que Dios siga siendo ese mismo Dios con nosotros, paciente todo el tiempo. Vamos a orar. Señor, te queremos dar gracias por tu palabra. Y en medio de todos esos problemas, Padre, nosotros, tus hijos, debemos estar agradecidos. Reconociendo que tú eres lento para la ira cuando somos rebeldes y testarudos. Tú esperas, Señor, pacientemente que reconozcamos nuestra falta. Oh Dios, la disciplina que muchas veces tú pones es dolorosa. Tanto para uno que lo recibe como para ti que lo aplicas. Oh Dios, ayúdanos a ver el error. Ayúdanos a corregir nuestras actitudes. Ayúdanos, Señor, a volver siempre a ti. Yo te pido en esta hora, Padre, que me perdones por mis pecados, por mi maldad, por mi manera muchas veces, Señor, que no te agrade a ti. Ayúdame a ser un siervo fiel, a servirte y a pedir perdón, Señor, cuando sea necesario. A humillarme, Señor, para poder ser exaltado un día en tu presencia. Yo te pido por cada uno de mis hermanos, Padre, por la congregación, desde el más pequeño al más maduro, que tú lo bendigas. Y danos siempre, Padre, ese amor compasivo de amarlos, de vigilar y velar por tu gracia, Señor, porque un día vamos a dar cuenta de ella. Gracias, Señor, porque tú usas muchas veces esos desperdicios para poder restaurar vidas que te glorifiquen. Y ese es tu propósito, Señor. Muchos de nosotros hemos venido a tus pies con diferentes enfermedades físicas, Señor. Tal vez uno con el orgullo, la vanidad, la soberbia. Pero te pedimos, Señor, que nos quites todo aquello que a ti
no te gusta. Úsanos, Señor, pero en medio de todo, saca esas vigas de nuestro ser para poder servirte con amor, con devoción. Gracias por tu iglesia, Padre. Gracias por mis hermanos. Ayúdanos a tener una semana, Padre, en que tú seas glorificado en todo lo que hagamos, sobre todo en nuestras actitudes diarias en nuestro hogar, en el trabajo, en la calle, en la iglesia, en el colegio, donde sea, Señor. Pues te lo pedimos humildemente, Padre, en el nombre de Jesús, para quien es la gloria y la honra, hoy, mañana y siempre. Amén.